Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Primavera Quirot. La doctora Quirot es cirujana plástica, reconstructiva y estética. Ya, doctora, hemos tenido suficientes temas de discusión con algunas áreas de la cirugía plástica. Por ejemplo, los temas de cuáles están dentro de las ARS, las plásticas no están, las reconstructivas, algunas están. Si la bariátrica realmente es una cirugía estética o necesaria para rebajar libras. Hemos discutido también mucho el salto que dan muchas especialidades hacia la cirugía estética buscando mejor remuneración. Me refiero que a veces un dermatólogo se mete a hacer implante de pelo. A veces un otorrino, como conoce bien el tabique nasal, le entra a la nariz, o un cirujano oftalmológico se vaya con los párpados, o un cirujano general, oncólogo, decida poner implantes de pecho. En fin, cosas que no se divorcian de la anatomía y de la fisiología, pero le pueden representar al médico algún tipo de ingresos. Ya eso ha discutido. Lo que no hemos discutido es una serie de temas que le tenemos guardado a usted y queremos que no lo vea con una emboscada, sino de una experiencia en este país y en el país donde usted se especializó, que fue Colombia, y que nos diga qué avances se han dado en algunos temas que nosotros le guardamos. Por ejemplo, el tema de la mama. ¿Quién debe hacer la reconstrucción de la mama? ¿El oncólogo que saca la mama con cáncer o el cirujano plástico? Bueno, tú sabes que eso del cáncer de mama, que es una enfermedad donde es multidisciplinaria, se necesita varios especialistas acompañando a ese paciente que está en un proceso de cáncer. El oncólogo diagnostica, el mastólogo hace su intervención quirúrgica de retiro de lo que haya que retirar y luego viene la parte quirúrgica de reconstrucción, que es por parte de un cirujano plástico reconstructivo. Entonces hay tres, no es el mastólogo, el cirujano que elimina la glándula mamaria con cáncer, ese es otro. Ese es Bien. otro. Doctora, cuando una paciente que generalmente no le gusta de que se conozca que fue a un cirujano plástico y a veces ha llegado al extremo hasta de ocultar enfermedades y condiciones, sobre todo pacientes que han llevado analítica falsa de una tercera persona porque quieren hacerse una cirugía y con problemas a lo mejor pulmonares o problemas cardiológicos. ¿Cómo ustedes pueden determinar eso y decirle, mira, tú me estás engañando, tú no debes de operarte? ¿Se presentan esos casos? Claro, se presentan esos casos y gracias a que se ha presentado esos casos, los cirujanos plásticos hoy en día estamos más estrictos en cuanto al manejo prequirúrgico. O sea, la búsqueda, el escrutinio de descartar esos pacientes que su salud no permita hacerse una cirugía plástica. Porque estamos hablando de que la cirugía plástica es algo electivo, es algo que usted tiene que estar en su plena, o sea, tiene que estar totalmente saludable para poder hacerse una cirugía plástica. ¿Qué hacemos nosotros? Ya nosotros hemos tomado una serie de medidas que evitan, obviamente el riesgo siempre va a estar de una que otra cosa que no sea así, pero uno evita el riesgo al máximo. ¿Cómo? Teniendo nosotros nuestros propios especialistas, solicitando los estudios estrictos de un lugar, las credenciales del paciente. Ese tipo de problema que tú me estás hablando, que es muy común, nos ha llevado a nosotros a ser mucho más estrictos a la hora de evaluar y rechazar esos pacientes. Y advertírselo. Otro tema, de esto no tengo experiencia cercana, pero sí referencia, que por ejemplo,
una persona que vaya al cirujano plástico porque el tamaño de su seno es muy grande y le produce inclusive dificultad para manejarse, dolor de espalda, problemas con senos excesivos, y posiblemente tenga algún resto de glándula mamaria en la axila. Es decir, me dicen que algunas cosas que le dicen golondrinos no son golondrinos, sino residuos de glándula mamaria que se corren un poquito hacia la axila. Viene una cirugía que viene con la extirpación de la reducción del seno y la extirpación de ese problema. ¿Por qué esas pacientes con los años o con los meses, con muchos meses, comienzan a desarrollar un tamaño de brazos muy excesivo? Como engordan mucho sus brazos. Mira, ¿eso es posible? Bueno, depende, porque por ejemplo, si cuando tú te haces una cirugía plástica, que es lo que yo trato siempre de decirle a mis pacientes, tú te estás quitando, reduciendo una parte de tu cuerpo, en este caso tú me mencionas los senos. Si tú tienes un cambio metabólico, si tú aumentas de peso, si tú disminuyes de peso, igual va a volver a desarrollar un aumento de tejido graso y un aumento de tejido, aunque se haya retirado en algún momento. Y aunque no se haga en ese sitio, puede ser que se refleje en los brazos, porque a veces tú ves pacientes que se han hecho reducción y tienen unos brazos que parecen atletas. No, casi siempre, si tú aumentas de peso, bueno, se desarrolla en todo. Es el aumento de peso. Es el aumento de peso. El cambio, claro, el cambio, porque es que igual cuando tú te haces una cirugía en donde tú quitas un tejido, tú igual vas a seguir teniendo cambios metabólicos, cambios hormonales que van a hacer o que aumente o disminuya lo que tú anteriormente arreglaste. Y es posible que en un segundo tiempo se pueda reducir un brazo muy grueso. Sí, claro. Sí. Mira, esa es una de las cirugías que se hace posterior. ¿Y qué ustedes estirpan? ¿Grasa? Grasa. Bien. ¿Es una de las cirugías que dice usted? Grasa y piel. Una de las cirugías. Una de las cirugías más frecuentes que se hacen después de una cirugía de disminución de peso. Tú sabes que cuando están disminuyendo de peso hay una flacidez excesiva de los tejidos y se refleja mucho a nivel de los brazos. Entonces, eso es una cirugía donde se lleva al paciente a hacer ese procedimiento quirúrgico, se retira tanto piel como el tejido celular subcutáneo, que es la grasa. Bien, doctora, y el retiro de las prótesis de seno, ¿es necesario o se recomienda el cambio? Es decir, mujeres que van, le ponen su prótesis en el seno para agrandar su pecho, contrario a lo que hablamos de reducción, y al cabo de 2 años le dicen, mira, ya tienes que retirarte esa prótesis. ¿Eso es posible? Claro, mira, tú sabes que eso, muy buena pregunta, porque me hacen mucho esa pregunta en consulta. La nueva tecnología con la que se están haciendo los implantes hoy en día, tras muchos estudios, tras ver la reacción de los implantes hace 10 años, 15 años, hicieron que la biocompatibilidad sea mayor ahora. ¿Qué significa eso, doctora? ¿Qué significa eso? Que ahora mismo los implantes lo están elaborando de una forma en la que uno no tiene que tener ese miedo que dentro de 5, 6 años, 7 años hay que retirarlo. Obviamente es un cuerpo extraño que eventualmente... el implante es otro ahora. El implante se ha hecho con una tecnología mayor, más compatible con el ser humano, más compatible con el paciente. Es decir, que esa noticia que hace 20 años yo escuché de que en un avión una señora le explotó una prótesis que tenía líquido, ¿eso era posible aquella vez o eso era un cuento de camino? Bueno, tendríamos que ver en qué condiciones se dio todo y cómo fue la noticia, pero los implantes hoy en día son muy seguros. Obviamente es un cuerpo extraño que hay que vigilar como todo cuerpo extraño. Vámonos por donde usted va. ¿Qué tenemos nuevo nosotros en implantes de seno? Bueno, muchísima tecnología, claro. Mira, justamente el día de mañana en República Dominicana hay un lanzamiento de un nuevo implante, por ejemplo, del Ergonomix 2, que es un implante que tiene la misma similitud, por ejemplo, del tejido mamario. ¿Qué quiere decir eso? Que inmediatamente uno introduce ese implante en el tórax del paciente, este implante tiene la tecnología de adaptarse a cómo está la mama, haciendo un resultado en el paciente mucho más natural, o sea, mucho más parecido a una mama natural. Bien. Doctora, en frecuencia, senos, glúteos y liposucción
son las tres cosas que yo escucho que son más comunes. Vamos a hablar de liposucción un poquito. A veces el cirujano plástico da ñapas y parece que introduce el succionador un poquito más allá de lo tratado. Ustedes le pueden dar, por ejemplo, yo he visto casos de hombres que le introducen por una lipo, suben hasta una ginecomastia. ¿Eso es posible? Sí, claro. Mira, dentro de las cirugías más comunes en hombres, la primera es la de blefaroplastia, o sea, la cirugía de ojos, es la primera. De los párpados. Igual, después de todo este tema de la pandemia, igual sigue estando como primer lugar. Y la segunda es la liposucción y la tercera la ginecomastia, que es el aumento de la glándula mamaria, que se puede traer por resección se puede tratar por resección del tejido glandular y por liposucción. Doctora, esos pacientes, esas personas, yo no digo pacientes a los estéticos, esas personas que tienen una estructura ósea o una estructura anatómica que no es muy, digamos, esbelta y que tienden a ser un poco cuadrados, a pesar de la cirugía quedan así. Es posible que haya estructuras musculares y óseas que hagan que ustedes no pueden hacer lo que quisiera hacer la paciente, de que queden con una cinturita. ¿Es posible eso? Claro, es muy posible. Pero se puede prever. Claro, claro que sí. Y se le dice al paciente, y se le informa, mira, no vas a quedar como tú quieres. ¿Es frecuente? Es frecuente y es responsabilidad del médico decirle las condiciones anatómicas que tiene, por lo cual el resultado quizás no sea el que ellas están esperando. O sea, uno aterriza al paciente. No en su ejercicio, sino en lo que usted lee. ¿Qué % de mujeres quedan inconformes de sus cirugías? Bueno, mira, hace poco no voy a la mala práctica, sencillamente no quedé como yo quería. Claro, mira, hay artículos que se encargan de hacer encuestas acerca de la satisfacción de las pacientes en diferentes lugares del mundo. Se habla que un 12%, 9% de las mujeres que se realizan, por ejemplo, una liposucción, por el mismo tema que estamos hablando, no quedan conformes con sus cirugías, pero eso es debido a expectativa. Tú sabes que son datos que dependen, claro, del lugar donde estemos y del tipo de cirugía. Doctora, yo tuve una experiencia de un brazo que tuve que hacerme terapia. Y conversando con las terapistas me di cuenta que hay un tipo de paciente que ellos no quieren. Dice, nosotros no le salimos huyendo a ese tipo de pacientes y tratamos de que no vengan aquí, que son las terapias post-lipo, es decir, esas mujeres que van a hacerse terapia después de la liposucción, ellos no la quieren mucho. ¿Qué es lo que le pasa a esas mujeres que a veces quieren milagros? Mira, primero, ¿usted entiende lo que yo digo? ¿O no tiene esos casos? Claro, claro, claro. Sí. Yo entiendo perfectamente lo que tú dices. Bueno, toca hablar muy claro con el paciente, por eso mismo, para evitar los milagros que tú me mencionas. Sí, que ellas esperan, ¿verdad? Toca hablar con ellas y explicarle muy bien las cosas. Entiendo perfectamente que es un tipo de terapia que no todo el mundo quizá preste ese servicio por todas las cosas que se presentan durante esa terapia, pero es bueno decirle al paciente cómo son las cosas y decírselo bastante claro. Doctora, lo más difícil que yo le puedo preguntar es la situación de lo de moda, lo que está de moda, ¿verdad? Lo que quiere la paciente y lo que la estructura, tamaño, biotipo, etcétera, tiene la persona, que puede ser que no vaya acorde con la imagen que vio esa persona y que quiere emular en su físico. Por ejemplo, una persona alta posiblemente quiera unos glúteos que le definan bien su figura, pero en una persona pequeña, ese mismo tamaño de glúteo quizás llama la atención en forma negativa. El que eso no te quedaría bien, se usa mucho. Mira, depende mucho del cirujano. ¿Usted entiende? Es decir, unos senos demasiado grandes, unas nalgas demasiado grandes,
que dice, y no la aconsejaron y se lo hicieron a pesar de eso. Entonces tú piensas que el cirujano se equivocó. Mira, totalmente de acuerdo contigo y pasa muy frecuente, pero la idea es tener en cuenta las proporciones. Hay algo que se llama proporciones. Por ejemplo, no es un molde, o sea, yo no es que pongo a todas las pacientes en el mismo molde para que salgan con el mismo cuerpo, es imposible porque hay una variabilidad en el cuerpo, claro que sí. Entonces, por ejemplo, un resultado que se ve armónico en usted no necesariamente se va a ver armónico en una persona, como usted dice, más bajita, de proporciones un poquito más asimétricas, o sea que todo tiene que ver con proporcionabilidad a la hora de elegir una cirugía. Y esa situación que uno ve a diario, esos casi monstruos, ¿cómo logran que le hagan esos implantes de nalgas? Bueno, sin criticar a los colegas. Bueno, es cuestión de gusto y cuestión de perspectiva. O sea, yo pienso que es un tema que va a depender de la dinámica médico-paciente. El doctor que se le ofrece, la paciente que quiere y busca esos resultados. Existe de todo, gracias a Dios, una diversidad de cirujanos plásticos, de pacientes, y a todos nosotros tenemos como una línea que seguir. Por ejemplo, yo soy muy de proporciones, muy de que la cirugía plástica es para armonizar, para arreglar aquellas cosas que no te hacen sentir bien contigo mismo y que vayan siempre acorde contigo. No necesariamente, pero me dejó igualita, no necesariamente así, pero sí que vaya en armonía con lo que ya tú tienes. Pero, ¿cómo ustedes manejan los adictos y las adictas a la cirugía? Que ven una cirujana plástica y se acuestan de una vez para que lo operen. No importa cualquier. Y dice, mientras haya cirugía plástica, yo me la hago. Hay una tendencia de una especie de casi de adicción a la cirugía. Se ven esos casos. ¿Existe? Se ven esos casos, sí. Se ven esos casos y la idea es uno mujeres determinarla. Que tienen 4, 5, 6, ¿verdad? El Botox es plástico. Es una cirugía no quirúrgica, puede también clasificarse como cosmética, pero es algo no quirúrgico, no invasivo. Doctora, hay lugares que es difícil. Por ejemplo, yo veo que en las piernas, en los gemelos de las piernas, es difícil tornear unas piernas de una mujer. ¿Es así? Bueno, es una cirugía... Específicamente, el cuello y las piernas son difíciles. Son cirugías que se hacen, no necesariamente difíciles. Por ejemplo, lo que tú me refieres a implantes de pantorrilla para darle un mejor contorno al cuerpo. O sea, es lo que te decía, armonizar y la proporcionabilidad. Si necesita implantes porque necesita arreglar esa parte del cuerpo, se le puede poner sin ningún problema siempre y cuando califique. ¿Y el cuello en personas de mucha edad? También, es una cirugía muy frecuente, sí. Se puede ocultar incluso las señales de que se hizo una cirugía y sí se puede arreglar sin ningún problema. Doctora, hablamos de proporcionalidad y de que cada tipo tiene cosas específicas y quizás debe haber una conversación amplia, sincera entre médico y paciente. Realmente hay muchas demandas de personas al cirujano plástico porque no logran lo que ellas esperaban. Bueno, mira, de que hay demandas, pero también hay algo que se llama la consulta prequirúrgica, en donde te hablaba anteriormente, que uno deja las cosas bastante claras. Es igual como que el tiempo quirúrgico. ¿Cuánto tiempo va a durar mi cirugía? Bueno, el promedio son 3 horas, pero vamos a sala de cirugía. Ahí es que se sabe más o menos cómo es qué es lo que va a pasar, porque uno a veces se encuentra con muchas cosas que no las controla en el momento y se alarga un poquito. Sí, pero usted tocó un tema que es muy álgido, que es tiempo quirúrgico. A veces hay personas que se abocan a hacerse varios procedimientos al mismo tiempo, y eso ocurre que en vez de 1 hora, 1 hora y media, el médico tenga que estar en sala de cirugía 3, 4, 5 horas con un paciente en anestesia, es decir, que como quiera que sea. Ese paciente, ¿se prevé o van surgiendo cosas? No, obviamente uno hace todo, la búsqueda Por ejemplo, cuando es lipo, se hace lipo solo.
Se puede complementar con otros procedimientos. Por ejemplo, ¿con qué otra Por ejemplo, cosa? con el aumento de mama simple, con la reducción de mama. En dos cavidades diferentes. En dos. En tórax y en abdomen. Sin ningún problema. Ahora, cuando ya requieren otro tipo de intervención, por ejemplo, como la abdominoplastia, que es más invasiva, requiere más tiempo quirúrgico por todo lo que hay que hacer. Diferéncieme la lipo de la abdominoplastia. Liposucción es el retiro de la grasa. Chupar la grasa y sacarla y meterla Retiro en de un la pote. grasa. La abdominoplastia es el retiro de todo ese tejido flácido que tiene el paciente. Que Cuando no se... rebaja, por ejemplo, la faldita. Exacto. Y cuando rebaja que tiene exceso, ustedes le advierten sobre que eso puede fracasar si sigue engordando. Sí, le advertimos. Porque a veces le echan la culpa de, pero tú seguiste comiendo, ¿verdad? Hay problemas con eso. Claro. Y la liposucción no produce flacidez posterior. Sí, claro, claro, y más cuando la calidad de piel no es tan buena, o sea, uno le advierte al paciente, tu lipo tiene que ser una lipo conservadora, porque en donde yo retire demasiado tejido adiposo, puede producirse posteriormente una flacidez marcada. Entonces, todo eso se prevé con una muy buena consulta antes del procedimiento y se le explica todo, las cosas que se pueden hacer, las que no se pueden hacer y las que dependen obviamente de un buen manejo postquirúrgico. Doctora, a veces es producto de embarazos, un abdomen que aumenta de tamaño en un 9º mes, que posiblemente duplique o triplique el tamaño del abdomen. Hay una hiperextensión de la piel. Cuando se da a luz y vuelve al tamaño, entonces aparecen unas estrías. Esas estrías son siempre quirúrgicas. ¿O no necesariamente? No, no necesariamente. Hay un buenos manejos, por ejemplo, con diferentes tipos de láser que la disimulan muchísimo y con el procedimiento que te comentaba, la abdominoplastia, uno puede resecar casi siempre la gran mayoría de esas estrías que se presentan en el abdomen producto de un embarazo. Bien, hay una tendencia al tatuaje para ocultar cicatrices y lo que estábamos hablando. ¿El tatuaje lo debe hacer un cirujano plástico? No. El tatuaje lo debe de hacer una persona que se encargue de ese tipo de... Pero es intervención a la piel, doctora. Sí, es una intervención en la piel. Obviamente ¿Y uno no tiene... es médico el que hace el tatuaje? No, no es médico. ¿Y es una intervención? Es una intervención... Inyectan colorantes y hacen cosas, ¿no es así? Sí. ¿Usted aprueba eso? Sí, yo lo apruebo. Yo ¿El lo apruebo, tatuaje? estoy de acuerdo, sí. Sí, porque es que la cicatrización va a ser un tema de difícil manejo. O sea, muchas personas van buscando las cicatrices mínimas, buscando cicatrices más pequeñas, pero uno no puede cambiar un buen resultado por ahorrar una cicatriz. Entonces, un tatuaje camufla esa parte que a la persona no le gusta de la cirugía plástica y yo estoy totalmente de acuerdo. Doctora, hay una tecnología para el contorno corporal. Sí. Háblenos de eso. Hoy en día han surgido muchas tecnologías para mejorar los resultados y para ayudar a esas personas que tienen ciertas características difíciles como la flacidez. Por ejemplo, el ultrasonido ayuda mucho con la flacidez. Cuando ya han tenido varios procedimientos, la piel tú sabes que no está igual y entonces uno recurre a tecnologías para que esa piel se recupere, para que el resultado sea un poquito más favorable para el paciente. También obviamente existen otras tecnologías para ayudar a que esa piel siga retrayéndose y para mejorar los resultados. Existen la radiofrecuencia monopolar, la radiofrecuencia bipolar, el ultrasonido, todo enfocado a mejorar los resultados del paciente. Doctora, si el implante a veces se hace retirando el pezón, colocando el implante y después reimplantar el pezón, ¿por qué cuando se retira el implante se hace una cicatriz debajo del seno grande? Lo que pasa es que depende de la cantidad de piel que tengan, asimismo de piel, de exceso de tejido. Obviamente cuando tú le pones un implante a unas mamas, ese tejido se va a expandir. Imagínate cuando tú retires ese implante, la misma piel que una vez se expandió, tenemos esa piel, entonces hay que tratar de reconstruirla de una manera tal que las mamas queden armónicas y eso requiere cicatriz. A medida que más elasticidad tenga un tejido, mayor cicatriz. Así como el misterio a veces de algunas personas de no decir que se van a operar o
algunas cosas que se guardan secreto. Realmente, ustedes pueden tener la queja el cirujano plástico de que ya la paciente, porque ya es una paciente en ese caso, se mueva a destiempo y se haga cosas y dañe la cirugía. Muy frecuente. ¿Es frecuente? Muy frecuente porque, por ejemplo, tú tienes que llevar unas indicaciones del médico, el uso de la prenda compresiva, el no manejar. Muchas veces las pacientes se retiran, van a su país y empiezan a manejar. Uno le prohíbe, por ejemplo, dependiendo el cirujano y dependiendo la cirugía que se realice, uno le prohíbe ciertas cosas en búsqueda de su pronta recuperación, y si no hace las indicaciones, no lleva a cabo las indicaciones, pues puede alterarse el resultado y no ser el resultado que se esperaba al inicio. Claro que sí. Bien, fuera de la infección, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de la cirugía plástica, de toda la cirugía plástica? Bueno, desde la más simple, como irregularidades en la piel, mala cicatrización, hematomas, acúmulo de líquido, seroma, o sea, son muchas las complicaciones que se pueden derivar de los procedimientos quirúrgicos. Las más frecuentes son las que tienen que ver con la cicatrización, con las que tienen que ver con la mala cicatrización, las dehiscencias, cuando una herida se abre por múltiples factores, incluso propios del paciente. Bien, doctora, ¿cuál es la cirugía más frecuente de un cirujano plástico todos los días? La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, que se llama a sí mismo ISAPS, se encarga de hacer anualmente unas encuestas que ponen en primer lugar con un 15% el aumento de mama en mujeres, aumento simple de mama. La reducción de la... Aumento, no aumentar. Poner el implante con prótesis. Sin embargo, en hombres, ese mismo porcentaje parecido es la cirugía, la blefaroplastia o cirugía de rejuvenecimiento de los párpados. Bien, ¿usted apoya que un médico que no sea plástico haga el Botox? Yo le recomiendo que... Por ejemplo, un dermatólogo. Sí, claro, porque es que cuando tú te especializas en alguien y cuando tú tienes la capacidad y el entrenamiento de hacer algo, lo puedes hacer, siempre y cuando tengas el entrenamiento adecuado. No necesariamente incluso tiene que ser dermatólogos, cirujanos plásticos, también hay otros tipos de especialistas que lo ponen y tienen su debido entrenamiento. ¿Cuál es el tiempo quirúrgico que usted trata nunca de llegar? Es decir, lo ideal, el tiempo de una paciente hacerse un procedimiento cualquiera, no más de cuántas horas. Eso va a depender mucho. Decirte un tiempo... Pero da lo mismo 1 hora que 4. No da lo mismo 1 hora que 4, pero por ejemplo, cuando tú requieres un tiempo mayor para una cirugía que tú tenías planeada de 2 horas, 3 horas, por la misma complicación del paciente o porque ya ha sido intervenida anteriormente, puede que una cirugía normal de una paciente que nunca se ha operado, son 3 horas, con una paciente que ya se operó algo, por esa misma alteración de la anatomía, uno se demore un poquito más. Las horas son muy relativas. Bien. ¿Qué se inyecta? Es Botox que se inyecta, ¿verdad? Esa es una toxina botulínica para parálisis muscular. ¿Qué se pone en el pecho ahora? ¿Qué tipo? ¿Qué se pone en el... Silicón. 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 ¿Qué se pone en los glúteos? También silicón. ¿El mismo del... Sí, la misma composición del de los senos. ¿Hasta qué cantidad usted ha sabido que se ha puesto alguna mujer en sus glúteos? ¿Muchas libras? Muchísimos cc, se miden muchísimo. Y las posiciones, por ejemplo, sentarse, correr, eso no influyen después que se opera. Bueno, a mayor tamaño, mayores alteraciones y limitaciones, incluso en el posoperatorio inmediato. Lo ideal es poner un tamaño considerable, proporcional a la paciente, pero igual tiene que tener ciertas limitaciones al principio, ya luego puede hacer su vida normal. Doctora, ¿en qué casos el cirujano plástico interviene huesos? Es decir, toca, reduce, le pone la mano a huesos. Mira, en muchas intervenciones, por ejemplo, cuando en la parte reconstructiva, en la parte craneofacial o de trauma facial, maxilofacial, cuando un paciente... ¿Eso no es el maxilofacial que lo hace? Sí, hay una rama, por ejemplo, yo como cirujana plástica, si quiero especializarme en maxilofacial, tengo esa opción y puedo tratar todos esos traumas óseos a nivel de la cara.
¿Los párpados lo hacen ustedes? Sí, lo hacemos nosotros. ¿Siempre son bilaterales? Casi siempre son bilaterales. Para que haya simetría. Para que haya simetría. Bien. Los labios, ¿qué se hace? Los labios se pueden hacer dependiendo de lo que tenga la paciente. Se puede acortar la distancia entre la base de la nariz y el inicio del labio para rejuvenecimiento. ¿Tiene que ver con los botox o es otro material que se usa para labios? Sí, para para darle volumen al labio se usa ácido hialurónico. Se puede utilizar en los labios, se puede utilizar en los surcos. Esos ya son procedimientos no quirúrgicos que incluso aumentaron con todo el tema de la pandemia en cuanto a porcentaje y estadística. ¿Qué se hace con las orejas? Nada. Sí. Hay ciertas patologías que se pueden tratar, por ejemplo, orejas en pantalla, diferentes tipos de malformaciones congénitas como la microtia, anotia, que son la ausencia de una de las orejas o alguna alteración que se llama así, se pueden tratar sin ningún problema. Doctora, en cirugía reconstructiva, fuera de quemaduras, que a veces necesitan 1, 2, 3, ¿cuáles son las más comunes cirugías reconstructivas en que el cirujano plástico utiliza la subespecialidad de reconstructivo? Claro, la misma cirugía de mama. La de cirugía, mama. Claro, la parte... bueno, después de un cáncer. Claro. ¿Qué más? La cirugía maxilofacial después de un accidente, tumores óseos que se presentan en la cara, que tienen que estar acompañados de un cirujano plástico para la parte de reconstrucción, muchísimas alteraciones también de accidentes de tránsito que se ven afectados los miembros inferiores, por ejemplo, que necesitan de una cobertura y el cirujano, o sea, de que lleven piel a esa parte y el cirujano reconstructivo o cirujano especialista, por ejemplo, en reconstrucción del miembro inferior, tiene que estar acompañado del ortopedista, por ejemplo. Doctora, fuera de la reconstructiva post-trauma, ustedes están fuera de las tarifas de ARS, es decir, no cubre nada que sea, ¿verdad? Estamos fuera. Bien. Doctora, vamos a dar las gracias. Yo creo que las mujeres deben estar muy contentas. Lo único que me preguntan después, ¿y dónde ella está? Tenemos que decirle. Claro que sí. Ella no necesita muchos pacientes porque tiene muchísimos, pero dígale. Yo estoy en el Centro Médico Otorrinolaringología. En la 27. En la 27, ahí está mi consultorio y opero en una clínica que se llama Nuda Clinic. ¿Dónde es eso? Eso queda en Naco, hermosísima. Tienen que ir a conocerla. ¿Cómo es se nueva, llama? Nuda Clinic. Pero es un dígame concepto. dónde. Queda en la Gustavo Mejía Ricard con Luis Alberti. Queda en una esquina, se llama Nuda Clinic. Gustavo Mejía Ricard. Entre Lincoln. Entre Gustavo y Luis Alberti. Bien. Doctora Primavera Quirot, cirujana plástica, reconstructiva y estética, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.